Hola, buenas noches. ¿Cómo están mis readers y mis cito speakers en esta noche de martes? Con una falla de internet garrafal, pero bien. Entonces, ¿cómo han estado? Me cuentan si la música se escucha bien o si le tengo que bajar un poquito o le tengo que subir. No sé, ¿hay alguien por ahí? Hola, maestra Zulay, yo la llevo en medianoche descansando. Cuéntemelo todo. Estoy ensayando otra intensidad de brillo. A ver cómo nos iba con esta. Entonces, para que nos cuente. 3 rayitas, ok. Ahí. O un poquito más. Le bajé 3 rayitas para que me cuente. ¿Y cómo han estado? Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta primera sesión de este último inicio y arranque de año. Eso sí, si la música se corta muchísimo, ay Dios, es la red de internet. Nos ha tenido pensándolos esta noche. Hola, hola, querida maestra Alexandra. ¿Cómo está? Hola, Alejita, bienvenida. Otras dos, ok. Es que qué pena. Esto es. A ver. Ahí. ¿Mejoró? ¿Mejoró? Cuéntenmelo todo. Es que hoy la música también se relaciona con nuestra historia de esta noche. Gracias. Esta noche les traigo una historia de Edgar Allan Poe que no conocía, que se llama Hop Frog. Es una historia bastante particular y singular. Entonces espero que la disfruten y pues bienvenidos. Sí, la música se les va a estar cortando por lo visto. Se está como sufriendo un poquito en esta cuestión del internet. Creo que hace rato no transmitía hasta ahora. Bueno, pues entonces arranquemos. Hop Frog o rana saltarina, como es conocida. Iniciemos. No he conocido nunca a nadie tan agudamente animado a la chanza como aquel rey. Parecía vivir solo para las bromas. Contar una buena historia del género chusco y contarla bien era el medio más seguro de conseguir su favor. Por eso ocurría que sus 7 ministros se distinguían por sus cualidades como bromistas. Seguían todos los ejemplos del rey, que era un hombre grande, corpulento y grueso, tal como los guasones inimitables. Que la gente engorde por las bromas o que haya en la grasa algo que predisponga a la chanza, no ha sido nunca capaz de decidirlo. Pero es indudable que un bromista flaco es rara avis in terris, es decir, rara vez visto en tierra. Respecto a los refinamientos o fantasmas del ingenio, como él los llama, al rey le preocupaba muy poco. Sentía una especie de admiración por la broma de resuello y la soportaba con frecuencia en su longitud, por amor a ella. Los melindres le aburrían. Hubiera él preferido el Gargantúa de Rabelais al Zadig de Voltaire. Y por encima de todo, las chanzas efectivas se ajustaban a su gusto mejor que las de la palabra. En la fecha de mi relato, los bufones de profesión no habían pasado por completo de moda en la corte. Varias de las grandes potencias continentales conservaban aún sus locos, quienes iban vestidos de un modo abigarrado, con gorros de cascabeles y debían estar siempre prontos a lanzar en todo momento dichos agudos en compensación a las migajas que caían de la mesa real. Nuestro rey, como es natural, conservaba su loco.
El hecho es que él necesitaba algo en el sentido de la locura, aunque solo fuese para contrapensar la pesada sabiduría de los 7 sabios que eran sus ministros, sin mencionarle a él. Su loco o bufón profesional era además no solo un loco. Su valía aparecía triplicada a los ojos del rey por el hecho de ser también enano y cojitranco. En aquellos tiempos los enanos eran tan corrientes en la corte como los locos. Y muchos monarcas hubieran encontrado difícil pasarse los días que son más largos en la corte que en cualquier otra parte, sin un bufón para reírse con él y sin un enano para reírse de él. Pero como he indicado antes, sus bufones, en 99 casos de cientos, son gordos, redondos y pesados, de modo que era un motivo no pequeño de personal satisfacción para nuestro rey poseer un Hot Frog. Este era el nombre del loco, un triple tesoro en una misma persona. Creo que el nombre Hot Frog, saltar, brincar y frog por rana, no era el que le habían puesto al bautizarle sus padrinos, sino que le fue conferido con el asentimiento unánime de los 7 ministros dada su torpeza para el andar. Hop, saltar y brincar, frog, rana. Como los otros nombres, en realidad Hot Frog podía avanzar únicamente con una especie de paso interjeccional, algo entre el salto y la reptación, un movimiento que producía al rey una diversión ilimitada. Y por supuesto, en consuelo, pues no obstante la protuberancia de su panza y un hinchazón constitucional de su cabeza, el monarca era considerado por toda su corte como un tipo magnífico. Pero aunque Hot Frog, a causa de la distorsión de sus piernas, podía moverse tan solo como con mucho trabajo y dificultad por un camino o por el suelo, la prodigiosa potencia muscular con que la naturaleza parecía haber dotado a sus brazos a modo de compensación por la diferencia de sus miembros inferiores, le hacían capaz de realizar muchos actos de maravillosa destreza cuando se trataba de árboles, cuerdas o cualquier otra cosa por donde trepar. En tales ejercicios se parecía mucho más a una ardilla que a un mono pequeño o incluso que a una rana. No podría decir yo con exactitud de qué país procedía Hot Frog. Debía ser de alguna comarca bárbara de la que nadie había oído hablar, muy alejada de la corte de nuestro rey. Hot Frog y una joven mucho menos enana, Gracias por la pausa. Hot Frog y una joven mucho menos enana que él, pero de exquisitas proporciones y maravillosa danzarina, habían sido arrebatados con violencia de sus respectivos hogares en unas provincias contiguas y enviados como presentes al rey por uno de sus generales siempre victoriosos. En tales circunstancias, no era nada sorprendente que una estrecha intimidad uniese a los 2 pequeños cautivos. En realidad, llegaron a ser muy pronto 2 amigos juramentados. Hot Frog, que pese a dedicarse mucho a la broma, era poco popular, no podía prestar grandes servicios a Tripetta. Pero ella, merced de su gracia y exquisita belleza, aun siendo enana, era universalmente admirada y mimada. Poseía, por tanto, mucha influencia y no dejaba nunca de emplearla, siempre que podía en beneficio de Hot Frog. En una gran ocasión faustosa, no recuerdo ya cuál, el rey decidió dar una mascarada, y siempre que se celebraba una mascarada o cualquier fiesta por el estilo de su corte, los talentos de Hot Frog y de Tripetta tenían una intervención segura en ello. Hot Frog especialmente poseía tal inventiva en materia de espectáculos,
sugiriendo nuevos personajes y creando trajes para los bailes de disfraces, que parecían que nada podía hacerle sin su concurso. Había llegado la noche señalada para la fiesta. Se había decorado en un magnífico salón bajo la dirección de Tripetta, con toda la ingeniosidad posible para dar brillantez a la mascarada. La corte entera vivía en una espera febril. En cuanto a los trajes y prestancias, cada cual como pudo suponerse había hecho su elección en semejante materia. Muchos los habían decidido, así como los roles que iban a adoptar, con una semana y hasta con un mes de anticipación, y al fin y al cabo no existía la menor indecisión en ningún participante, excepto en lo que concernía al rey y a sus 7 ministros. No podía decir por qué. ¿Por qué ellos vacilaban tanto como no se tratase de otro género de las bromas? Era muy probable que la dificultad en adoptar su decisión tuviera por causa su gordura. Sea como fuere, transcurría el tiempo y como último recurso enviaron a buscar a Tripetta y a Hot Frog. Cuando los 2 amiguitos obedecieron el requerimiento del rey, le encontraron tomando su vino en compañía de los 7 ministros de su consejo de ministros. Pero el monarca parecía estar de muy mal humor. Sabía que Hot Frog no era aficionado al vino, pues la bebida excitaba al pobre cojitranco hasta la locura, y la locura no es un sentimiento grato. Pero al rey le agradaban sus propias chanzas y hallaba placer en forzar a Hot Frog a beber, y según la expresión real, en que estuviese alegre. «Ven aquí, Hot Frog», dijo, cuando el bufón y su amiga entraron en el salón. «Tómate este vaso lleno a la salud de vuestros amigos ausentes». Al oírlo, Hot Frog suspiró. «Y luego préstanos el concurso de tu imaginación. Necesitamos papeles que representen, que representen a un hombre. Algo nuevo, fuera de lo corriente. Estamos aburridos de esta eterna monotonía. Vamos, amigo, bebe. El vino iluminará tu ingenio». Hot Frog se esforzó como de costumbre por replicar con una chanza los requerimientos del rey, pero el esfuerzo fue excesivo. Era casualmente el cumpleaños del pobre enano y la orden de beber por sus amigos ausentes hizo brotar lágrimas de sus ojos. Gruesas y amargas gotas cayeron abundantes en el vaso con que humildad había cogido con la mano de su tirano. «Ja, ja, 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 ja», rugió este último mientras el enano vaciaba con repugnancia el vaso. «Mira lo que puede hacer un vaso de buen vino. Vaya, tus ojos brillan». Pobre muchacho, sus ojos grandes, y centellantes, sus grandes ojos centellaban más que brillaban, pues el efecto del vino sobre la excitable mentalidad era tan poderoso como instantáneo. Dejó el vaso nerviosamente sobre la mesa y miró a su alrededor, a los presentes con una fijeza de semidemencia. Parecían todos ellos muy divertidos con el éxito de la broma regia. «Ahora, al trabajo», dijo el primer ministro, un hombre muy, muy grueso. «Sí», dijo el rey, «vamos. Hot Frog, préstanos tu ayuda. Papeles, mi buen mozo, necesitamos papeles, los necesitamos todos nosotros». «Ja, ja, ja», rieron. Y como aquello significaba una seria broma, las 7 risas hicieron coro a la del rey. Hot Frog rió también, aunque débilmente y algo distraído. «Vamos, vamos», dijo el rey impaciente, ¿no se te ocurre nada? «Intento encontrar algo nuevo, señor», replicó el enano absorto, pues sentía que todo estaba trastornado por el vino. «¿Cómo que intentas?», gritó el tirano con ferocidad. «¿Qué quieres decir con eso?» «Ya comprendo, estás malhumorado y necesitas más vinos. Tómate esto». Llenó hasta el borde otro vaso y se lo ofreció al cojitranco, que lo miró atónito y respiró entrecortado.
Bebe, te digo, gritó el monstruo, o por los demonios. El enano titubeaba. El rey se puso rojo de rabia. Los cortesanos sonreían estúpidamente. Tripeta, pálida como un cadáver, avanzó hasta el asiento del monarca y arrodillándose ante él le suplicó que perdonase a su amigo. El tirano la miró durante unos instantes asombrado, sin duda de su audacia. Parecía no saber qué hacer ni qué decir, ni cómo expresar dignamente su indignación. Por último, sin pronunciar una sílaba, la empujó con violencia lejos de él y le arrojó el contenido del vaso lleno a la cara. La pobre muchacha se levantó como pudo y no atreviéndose ni siquiera a suspirar, volvió a ocupar su puesto junto a la mesa. Hubo como medio minuto de silencio de muerte, durante el cual hubiese podido oírse caer una hoja o una pluma. Fue interrumpido por el sonido de un rechinamiento bajo pero ronco y prolongado, que pareció salir de repente de todos los rincones de la estancia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces ese ruido?, preguntó el rey volviéndose furioso hacia el enano. Este último parecía haberse repuesto en gran parte de su embriaguez y mirando fija pero tranquilamente a la cara del tirano, exclamó con sencillez: ¿Yo? ¿Cómo puedo haberlo hecho yo, señor? El ruido me pareció venir de afuera, observó uno de los cortesanos. Me figuro que es el loro de la ventana afilándose el pico sobre los barrotes de su jaula. Es cierto, confirmó el monarca, como sintiendo un gran alivio ante aquella idea, pero por mi honor de caballero hubiese jurado que era rechinar de los dientes de este vagabundo enano. A lo cual el enano se echó a reír. El rey era un bromista harto inveterado por hacer ninguna objeción a nadie que se riese, y mostró una ancha y potente y muy repulsiva dentadura. Además, declaró que bebería gustoso cuanto vino quisieran. El monarca se apaciguó y Hop Frog, habiendo ingerido otro vaso lleno sin notarse que le hiciera ningún mal efecto, entró inmediatamente en el plan de la mascarada. No puedo decir por qué asociación de ideas, observó muy tranquilo, como si no hubiese probado el vino en su vida. Precisamente después de vuestra majestad golpease a esta muchacha y le tirase el vino a la cara, y mientras el loro hacía ese extraño ruido por fuera de la ventana, uno de los juegos de mi país que figuran con frecuencia en nuestras mascaradas, pero que aquí resulta nuevo en lo absoluto. Por desgracia, no obstante, requiere un grupo de 8 personas. Y aquí somos 8, gritó el rey, y riendo de su agudo descubrimiento de aquella coincidencia: 8 en un grupo, yo y mis 7 ministros. Vamos, ¿cuál es la diversión? Nosotros, en mi país, la llamamos, explicó el cojitranco, los 8 orangutanes encadenados. Y es de veras un juego soberbio cuando se realiza bien. Lo realizaremos así, dijo el rey levantándose y frunciendo el ceño. La belleza del juego, prosiguió Hot Frog, consiste en el espanto que producen las mujeres. ¡Oh, magnífico!, rugieron a coro el monarca y su gobierno. Os vestiré yo de orangutanes, continuó el enano, confiad en mí. El padecido será tan sorprendente que todos los compañeros de la mascarada os tomarán por verdaderos animales y naturalmente se quedarán aterrados y atónitos. Esto es delicioso, exclamó el rey. Hot Frog, haré de ti un hombre. Las cadenas tienen por objeto aumentar la confusión con su ruido discordante. Se supondrá que habéis escapado en masa a vuestros guardias. Vuestra Majestad no puede concebir el efecto que producen en una mascarada 8 orangutanes encadenados que la mayoría de los asistentes se imagina son de verdad. Precipitándose con gritos salvajes entre una multitud de hombres y mujeres delicadas y sustosamente vestidos. El contraste es inimitable. Lo será realmente, dijo el rey, y el consejo se levantó enseguida, pues
se hacía tarde para poner en ejecución el plan de Hot Frog. Su manera de disfrazar a todo aquel grupo de orangutanes era muy sencilla pero eficaz, prácticamente para su propósito. En la época de mis relatos se veían muy rara vez los animales en cuestión en cualquiera de las partes del mundo civilizado. Y como las imitaciones hechas por el enano eran los bastante semejantes a unas bestias y más que bastante horrorosas, su parecido a las verdaderas estaba asegurado. El rey y sus ministros fueron ante todo embutidos en camisas y calzoncillos muy ajustados, de elastina. Luego los untaron de brea. Y en ese momento de la operación, alguien de la partida sugirió el empleo de plumas, pero la sugestión fue al punto rechazada por el enano, que convenció pronto a los 8 por medio de una demostración ocular de que el pelo de unos animales como los orangutanes se presentaba mucho mejor con lino. Por consiguiente, se pusieron una espesa capa de capa encima de la brea. Buscaron luego una larga cadena. Primero la pasaron alrededor de la cintura del rey y la remacharon. Después alrededor de otro miembro del grupo y la remacharon también. Luego, sucesivamente, alrededor de cada uno y de la misma manera. Cuando estuvo terminado este encadenamiento, separándose unos de los otros lo más posible, formaron un círculo. Y para hacer mayor el parecido, Hot Frog pasó el resto de la cadena de un lado al otro del círculo, en 2 diámetros, conforme a la manera adoptada hoy día por los cazadores de chimpancés u otros grandes simios de Borneo. El gran salón, donde se iba a celebrar la mascarada, era una pieza circular muy alta y que recibía la luz solar por una sola claraboya en el techo. De noche, que era la hora que se utilizaría en particular para aquella estancia, estaba iluminada principalmente por una gran araña colgada de una cadena en el centro de la claraboya, que bajaba o subía por medio de un contrapeso ordinario, pero con objeto de no afear su aspecto. Este último pasaba por fuera de una cúpula y por encima del techo. El arreglo del salón había sido confiado a la dirección de Tripetta. Si bien en algunos detalles estuvo guiada, al parecer por el criterio tranquilo de su amigo el enano, por sugerencia de este, en aquella ocasión habían quitado la araña. El goteo de la cera, que hubiese sido imposible evitar en una atmósfera tan caldeada, habría causado un serio derretimiento de los ricos trajes de los invitados, quienes, dado el amontonamiento de la gente en el salón, no hubiesen podido todos mantenerse apartados del centro, es decir, de debajo de la araña. Candelabros adicionales fueron instalados en varias partes del salón. Fuera el sitio destinado a la gente, una antorcha que exhalaba un grato olor fue colocada en la mano derecha de cada una de las cariátides, que se erguían contra el muro, un número de 50 o 70 en total. Los 8 orangutanes esperaron pacientemente hasta medianoche, cuando el salón estaba totalmente lleno de máscaras, para hacer su aparición. Pero apenas el reloj acaba de dar las campanadas, cuando se precipitaron, o más bien rodaron todos juntos adentro, pues la traba de sus cadenas hizo caer muchos de ellos y tropezar todos al entrar. La excitación entre las máscaras resultó prodigiosa y llenó de alegría el corazón del rey, como se esperaba. Fue grande el número de invitados que supusieron que aquellos feroces seres eran efectivamente animales de cierta especie, sino orangutanes de verdad. Muchas damas se desmayaron de terror, y si el rey no hubiese tenido la precaución de prohibir toda clase de armas en el salón, él y su banda habrían pagado la broma con su sangre. En suma, hubo una carrera general hacia las puertas, pero el rey había mandado que las cerraran inmediatamente después de su entrada, y por indicación del enano habían depositado las llaves en sus manos. Cuando el tumulto estaba en su apogeo, y cada máscara no atendía más que su propia salvación, pues en realidad con aquellas apreturas y con aquella excitación de la multitud existía un gran peligro real. Pudo verse la cadena que servía de costumbre para colgar la araña,
y que había sido también retirada a descender gradualmente hasta su extremo ganchudo. Estuvo a 3 pies del suelo. Pocos instantes después, el rey y sus 7 amigos habían rodado por toda la sala en todas direcciones. Se hallaron por último junto en el centro y por de contado en contacto inmediato con la cadena. Mientras estaban en aquella posición, el enano, que les había ido pisando sin ruido los talones, incitándolos a preservarse del choque, asió la cadena por la unión de las dos partes que cruzaban el círculo diametral entre los ángulos rectos. Entonces, con la rapidez del pensamiento, encajó en ella el gancho que servía para colgar la araña. Y en un instante, como por un agente invisible, la araña encadenada se elevó lo bastante alta para poner el gancho fuera de todo alcance, y como consecuencia inevitable arrastró a los orangutanes junto a una apretada unión cara a cara. Las máscaras, entre tanto, se habían repuesto de cierto modo de su alarma y empezaron a considerar todo aquello como una broma bien preparada. Lanzaron una fuerte carcajada ante la posición de los monos. «¡Dejádmelos!», gritó entonces Hot Frog, y su voz penetrante se oía fácilmente entre el estrépito. «¡Dejádmelos a mí! Creo que los conozco. Con solo que pueda verlos bien, podré decirlos enseguida quiénes son». Entonces, gateando sobre las cabezas de la multitud, se las compuso para llegar al muro. Luego, cogiendo una antorcha de una de las cariátides, volvió como había venido hacia el centro del salón. Saltó con tal agilidad de un mono sobre la cabeza del rey, y desde allí trepó unos cuantos pies por la cadena, bajando la antorcha para examinar al grupo de orangutanes y gritando sin cesar: «¡Pronto descubriré quiénes son!». Entonces, mientras la reunión entera, incluyendo los monos, se retorcía de risa, el bufón lanzó de pronto un agudo silbido, al tiempo que la cadena subió violentamente cerca de 30 pies, arrastrando con ellas a los aterrados y forcejeantes orangutanes, y dejando suspendidos en la mitad del aire entre la claraboya y el suelo. Hot Frog, aferrado a la cadena, se elevó con ella manteniendo aún su posición con respecto a los 8 disfrazados y bajando siempre su antorcha hacia ellos como si intentase descubrir quiénes eran. Toda la reunión quedóse tan atónita ante aquella ascensión que hubo después un silencio de muerte que duró unos minutos. Fue interrumpido precisamente por el ruido rechinante, de rechinamiento bajo, ronco, como el que había oído antes, como el que antes se había atraído la atención del rey y de sus consejeros cuando aquel arrojó el vino en la cara de Tripeta. Pero en la presente ocasión no se trataba de buscar de dónde salía aquel ruido. Salía de los agudos dientes del enano, quienes lo hacían rechinar como si triturase en la espuma de su boca y clavaba sus ojos con una expresión de rabia enloquecida. En el rey y sus 7 compañeros, cuyas caras estaban vueltas hacia él: «Ja, ja, ja», dijo por último el furibundo enano. «Ja, ja, ja, empiezo a ver quiénes son estas gentes». Entonces, con el pretexto de examinar al rey desde más cerca, aproximó la antorcha al vestido de lino que envolvía a aquel y que ardía al instante como una sábana en llama viva. En menos de medio minuto, los 8 orangutanes ardían todos furiosamente en medio de los chillidos de la multitud que los contemplaban desde abajo, sobrecogida de horror y sin poder prestarles la menor ayuda. Finalmente, las llamas, aumentando de pronto en virulencia, obligaron al bufón a trepar más arriba por la cadena, fuera de su alcance, y al hacer ese movimiento la multitud volvió a quedar sumida durante un segundo en el silencio. El enano aprovechó la oportunidad y habló de nuevo. «Ahora veo claramente», dijo, «qué clase de gente son esas máscaras. Veo un gran rey y sus 7 ministros, un rey que no tiene escrúpulos en golpear a una muchacha indefensa y sus 7 ministros que incitan a ese ultraje. En cuanto a mí, no soy más que un Hot Frog, el bufón, y esta es mi última bufonada». A causa de la gran combustibilidad del lino y la brea que estaba adherido, apenas terminó el enano su breve discurso,
cuando se había consumado la obra reivindicadora. Los 8 cadáveres se balanceaban en sus cadenas, masa fétida, negruzca, horrenda y confusa. El cojitranco arrojó su antorcha sobre ellos, trepó despacio hacia el techo y desapareció por la claraboya. Se supone que Tripeta, apostada sobre el tejado del salón, sirvió de cómplice a su amigo en aquella venganza incendiaria y que huyeron juntos hacia su país, pues a ninguno de los dos se le volvió a ver nunca jamás. Pues, ¿qué tal nuestra historia de esta noche? De cómo hay veces hacemos daño y hacemos daño y ultrajamos y la gente se desquita. Por eso hay que respetar en ocasiones y saber cuándo nos pasamos. Interesante la postura del enano. Bueno, voy a saludar que hoy estuvimos visitados. Muchas gracias a todos aquellos que nos ven en diferido. Qué rico que nos vean. Les agradezco mucho por apoyarnos. Si se pierden alguna de nuestras historias, les cuento, estamos en el canal de YouTube de Cito Speak, la lista de reproducciones Readers, pero también visítennos. Suscríbanse. Adriana, bienvenida. Alejandra, Alexa. Están por aquí. Oh, por Dios, déjenme pasar. Premonitorio, maestro Jorge. Vamos a ver, empezamos con este Halloween así. No siempre las historias todas son de terror. También hay de esa clase de historias que nos acompañan. Maestra Erika, María, qué gusto. Yulisa, bienvenida. Lucía, Gloria, Eric. Por ahí están en compañía. Entonces, gracias querida sobrina por estar por ahí pendiente. Entonces, un beso a todos, que tengan una bonita noche. Y ya saben, no hay que abusar, hay veces, de los poderes que nos dan. Un beso, un abrazo y feliz noche. Ah, bueno, la señal se fue porque mi querido gato desconectó el computador. Chao.